Caipa. Yo soy trabajadora en FCJ. Yo soy trabajadora de apoyo en el área antitráfico humano. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Para comenzar, vamos a hacer el reconocimiento de la tierra. La tierra en la que nos encontramos hoy, el FCJ, es un territorio tradicional de muchas naciones, como los Mississaugas del Credit, los Anishinaabe, los Chippewa, los Haudenosaunee, los Wendat, y ahora es el hogar de muchos pueblos de las primeras naciones, los Inuits y los Métis. También reconocemos que Toronto está amparada por el Tratado 13, firmado con los Mississaugas de Crédito, y los Tratados Williams, firmado con múltiples bandos de Mississaugas y Chippewa. Bueno, ¿quiénes somos? El FCJ es una organización sin ánimo de lucro que atiende a refugiados y otras personas en situación de riesgo debido a su estatus migratorio. Nosotros damos apoyo, consejería en diferentes etapas del proceso de estas personas. También nosotros abordamos los problemas sistémicos a los que se enfrenta Canadá, a los que enfrentan los solicitantes de apoyo de asilo recién llegados y las personas con un estatus migratorio precario, como la falta de recursos, la marginación y la discriminación. El Centro de Refugiados FCJ es el único en su capacidad para atender a cualquier persona que necesite ayuda. Tenemos especial predilección para atender a las poblaciones que denominamos migrantes precarios. Bienvenidas las personas que se unen a la charla del día de hoy. Estamos comenzando. Cualquier duda que tengan, por favor, a medida que vamos haciendo la charla, por favor, no duden en preguntar. Bueno, vamos a continuar. Los servicios y recursos del FCJ, entonces tenemos 4 grandes áreas en las cuales todos nuestros servicios están amparados. Tenemos el área de la integración y asentamiento en Canadá. Dentro de eso nosotros brindamos refugio o acomodación para mujeres y niños. También manejamos asistencia de vivienda. Tenemos servicios para las mujeres, tenemos banco de alimentos, tenemos clases de inglés, tenemos una clínica también que brinda apoyo a las personas que se encuentran sin un seguro médico. Tenemos nuestro grupo de jóvenes y también brindamos acceso a apoyo para que puedan acceder a educación. Dentro de nuestro apoyo para la migración, tenemos proceso de refugio, tenemos sesiones de orientación, también apoyamos casos de aplicaciones por razones humanitarias y compasivas, cuando son patrocinios, también apoyamos para permisos de trabajo y demás. En nuestra área de antitráfico humano, apoyamos a los trabajadores migrantes con nuestra clínica móvil, damos servicios directos a las personas que han sido traficadas. También tenemos en nuestra área una persona específica trabajando con mujeres migrantes que también han sido víctimas de tráfico humano. Y tenemos la Alianza de Jóvenes contra el Tráfico Humano. Y finalmente en nuestra área de educación pública y conexiones, hacemos webinars, hacemos entrenamientos, tenemos un podcast que está en inglés y en español, al cual ustedes pueden acceder y escuchar las historias de las personas que apoyamos. Tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos diferentes recursos en las páginas web, en las redes sociales. También hacemos parte o hacemos investigación a nivel nacional y tenemos reportes anuales y periódicos. Bueno, los objetivos de este taller básicamente es que ustedes conozcan sus derechos laborales en Canadá, que comprendan quiénes son vulnerables a la explotación y a la trata, reconocer los signos de explotación y aprender a protegerse en caso de que se encuentren en una situación de abuso o de explotación. También analizar los recursos de inmigración disponibles y potenciales para las víctimas de explotación. Bueno, nuestro trabajo en lucha contra la trata de seres humanos, entonces la persona que nos apoya o nuestro funding que nos apoya de manera económica es el Toronto Counter Human Trafficking Network, acá por sus siglas en inglés, el TCHTN. Somos miembros del Canadian Council para Refugiados en contra del tráfico humano. También tenemos nuestro grupo juvenil en contra del tráfico humano, nuestro grupo de mujeres migrantes y nuestro programa
con los trabajadores migrantes, nuestro programa móvil con los trabajadores migrantes. En nuestro programa móvil contra la trata de personas inmigrantes, lo que nosotros hacemos básicamente es sensibilizar sobre la explotación laboral y la trata de personas. Trabajamos directamente con los clientes para proporcionarles apoyo integral en la gestión de sus casos. Trabajamos en colaboración con otras organizaciones para prestar una red de apoyo más grande a las víctimas. Trabajamos en la prevención de la explotación laboral. Hacemos presentaciones sobre los derechos de los trabajadores y los procesos de inmigración, como la que estamos teniendo el día de hoy. Y también tratamos de responder a la falta de servicios, de asentamiento, de apoyo jurídico o disposición de los trabajadores inmigrantes explotados o en situación de riesgo. ¿Cuáles son los derechos como trabajadores? En Ontario, independientemente del estatus migratorio, todas las personas, todos los trabajadores tienen derecho a las siguientes cosas que vamos a hablar. No importa si usted trabaja en las siguientes circunstancias, usted tiene derechos. Esos derechos son las de la Ley de Normas Laborales en Ontario, por sus siglas en inglés, ESA, y ustedes tienen derecho, incluso cuando no sean ciudadanos canadienses, residentes permanentes o así no tengan un permiso de trabajo, cuando trabajan en casa o en la casa de otra persona, si acaban de empezar el trabajo, si trabajan tiempo completo o medio tiempo, o si deben trabajar en diferentes lugares a diferentes horas para realizar su trabajo. Entonces, sin importar el estatus y sin importar estar trabajando en estas circunstancias, ustedes tienen derechos como trabajadores. Dentro de la Ley de Normas de Empleo de Ontario, que son las leyes que es la ley que regula las normas que se aplican a los lugares de trabajo y la cual, como mencionaba anteriormente, también cubre a todos los trabajadores, sin importar sus circunstancias de trabajo o estatus. Eh, vamos a describirlas para que ustedes las conozcan. Entonces, dentro de esta ley de normas, vamos a hablar primero de las horas de trabajo. Entonces, en la mayoría de trabajos, el horario normal o regular es de 8 horas diarias, pero puede exceder más de estas 8 horas. Sin embargo, no puede exceder 13 horas diarias y la semana laboral no puede exceder más de 48 horas de trabajo. Ustedes tienen derecho a negarse, o los trabajadores tienen derecho a negarse, a menos de que hayan aceptado por escrito trabajar más horas. Sin embargo, si ustedes ya han aceptado trabajar más horas, igual tienen derecho a rescindir el contrato, lo que puede hacerse efectivo en un plazo de 2 semanas. Entonces, no importa que hayan aceptado por escrito trabajar más horas, ustedes pueden cancelar ese pacto, por decirlo así, y van a tener un plazo de 2 semanas. Tienen que avisar con 2 semanas antes para que dejen de trabajar en ese exceso de horas. Eh, Ahí, cuando ustedes o cuando un trabajador acepta o acuerda por escrito normas diferentes, entonces estas normas puede ser que no se apliquen, pero nuevamente se puede hablar con el empleador y solicitar la cancelación o el cambio de estos acuerdos con antelación. El segundo punto es el salario mínimo. En la mayoría de los casos actualmente en la provincia de Ontario es de 16.55 dólares canadienses. Ese es el pago mínimo por hora en Canadá. Luego tenemos la parte de periodos de descanso y pausas. Entonces, una vez cada semana de trabajo tiene derecho a 24 horas libres consecutivas. Y si ustedes trabajan por 2 semanas consecutivas, tienen derecho a descansar 48 horas de manera continua, es decir, 2 días. El tiempo libre puede ser cualquier día de la semana, no tiene que ser pues como tradicionalmente lo conocemos, que sea sábado y domingo. Puede ser cualquier día de la semana, pues ya que sabemos que sábado y domingo es lo habitual, pero puede ser cualquier otro día de la semana, siempre y cuando ustedes tengan esos días de descanso. Si ustedes trabajan durante 5 horas seguidas, ustedes tienen derecho a una pausa, o los trabajadores tienen derecho a una pausa de 30 minutos para comer. Esos 30 minutos no son remunerados. O si ustedes lo acuerdan con el empleador, se pueden tener 2 pausas de 15 minutos en lugar de una sola pausa de 30 minutos durante el día. Otro tema que abordamos acá es el tema de las vacaciones. Entonces, después de que ustedes hayan trabajado en la misma empresa durante un año consecutivo, ustedes tienen derecho a un periodo de vacaciones pagas por 2 semanas.
Si tienen derecho a más días de vacaciones o otro tiempo de descanso, eso va a estar indicado en su contrato. Los trabajadores tienen derecho a un 4% de paga de vacaciones, además del salario convenido. Este dinero puede ser o abonado en un pago único antes de que el trabajador tome las vacaciones, o en cada periodo de pago les pueden ir pagando ese porcentaje, o si hay un momento acordado por el trabajador, dependiendo del contrato, también les pueden dar ese pago. Para los días festivos, deben tener el día libre, o si les solicitan trabajar durante ese día, deben pagarles más. Por lo general se paga el triple del salario convenido cuando los trabajadores deben trabajar en un día que es festivo. Y en Ontario tenemos 9 días festivos. El siguiente tema es el justificante de sueldo o talón de pago o recibo de nómina, como ustedes lo llamen. Entonces, ese documento les debe llegar el día que les pagan o antes. Su empresa o su empleador debe entregarles un extracto de su salario. Entonces, ¿qué debe incluir este documento? Su salario, es decir, ustedes cuánto ganan por hora, qué periodo del pago cubre, es decir, del, no sé, 1 de agosto al 15 de agosto, por ejemplo. eh, Debe incluir su salario durante ese periodo, antes y después de cualquier deducción. Y el importe y el motivo de las deducciones. No debe aparecer como deducción, no sé, $300. Siempre debe aparecer explicado cuál es el motivo de esas deducciones. Y el último punto es el relacionado con las enfermedades o con las emergencias, cuando ustedes, los trabajadores se enferman. Entonces, esta ley de normas de empleo en Ontario denomina permisos por emergencia personal al tiempo libre cuando un trabajador se enferma o presenta alguna otra emergencia personal. Entonces, se pueden tomar hasta 3 días libres al año como permiso por emergencia personal. Puede ser por sus necesidades, o sea, o que el trabajador esté enfermo o que un familiar esté enfermo. Como familiar se puede también entender a una pareja de hecho o del mismo género. Bueno, ¿cuáles son los trabajadores cuando se es trabajador extranjero temporal? Entonces, nuevamente en Canadá, la ley protege los derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores temporales extranjeros. Si hay o si usted es un trabajador extranjero temporal, tiene los mismos derechos y protecciones que los trabajadores canadienses o que los trabajadores que son residentes permanentes en Canadá. Entonces, primero, su empresario o su empleador debe entregarle una copia firmada de su contrato de trabajo, pagarle por su tiempo trabajado según lo establecido en el contrato e igual informarle sobre sus derechos. El empleador debe obtener y pagar un seguro médico privado que cubra su atención médica de urgencia hasta que usted pueda acceder a OHIP, que es el Servicio de Salud de la provincia de Ontario. Y también, obviamente, hacer esfuerzos razonables para que el lugar de trabajo en el que usted se encuentra esté libre de malos tratos o en riesgo de enfermedad. Su empleador no puede obligarlo a trabajar si usted se encuentra enfermo o lesionado, obligarlo a realizar trabajos inseguros o para los cuales usted no está autorizado o entrenado. No puede castigarle por denunciar cualquier problema o preocupación. No puede retenerle su pasaporte o sus documentos de identidad. No puede amenazarlo con la deportación o la violencia. No puede obligarle a pagar tasas relacionadas con el contrato. Es decir, no le puede decir, bueno, como yo a usted lo contraté, usted me debe tanto dinero por haberlo contratado. No puede presionarle para que haga horas adicionales si no están estipuladas en su contrato. El trabajador tiene todo el derecho de negarse o que le quite su permiso de trabajo. Esas son las cosas que el empleador no puede hacer. Bueno, vamos entonces a continuar con la siguiente parte, que es el derecho a la vivienda. Entonces, cuando son trabajadores temporales extranjeros y vienen a trabajar en la parte agrícola o de bajos salarios, el empleador debe proporcionarle la vivienda o asegurarse de que puede encontrar una vivienda adecuada. Si le deducen de su salario el alojamiento, eso debe estar en su contrato y el precio debe ser similar a lo que valen otras viviendas en la zona en la cual usted vaya a estar. Entonces, por lo general, la empresa puede deducirle, por ejemplo, $30 a la semana de su salario, el concepto de alojamiento,
Y si el puesto en el que usted se encuentra se considera calificado de manera alta, de calificación alta, se le puede proporcionar alojamiento fuera del lugar de donde usted está, de donde usted está trabajando. Y cuando es ese caso, se le puede, o sea, es legal que les descuenten hasta un 30% de su salario mensual para cubrir esos gastos de alojamiento. El alojamiento puede ser privado o puede ser compartido. Es usual que se comparta la vivienda con otros compañeros de trabajo. Entonces, cuando ustedes comparten vivienda, pues es posible que tengan que compartir el baño y la cocina con los otros, con las otras personas. Idealmente, si ustedes llegan a tener un problema con la vivienda y el empleador no responde, ustedes se pueden colocar en contacto con una agencia comunitaria o con una organización de defensa de los trabajadores o con una clínica jurídica comunitaria para que nosotros le podamos ayudar en ponerse en contacto con la persona adecuada que le pueda ayudar. Pero la idea aquí básicamente es que ustedes tienen el derecho a reportar y se puede conseguir ayuda. Para el programa de trabajadores agrícolas temporales, entonces el empleador debe proporcionarle nuevamente un alojamiento adecuado que no tiene costo. El alojamiento debe ser seguro, debe ser limpio, resistente a la intemperie, debe tener iluminación y ventilación suficientes y acceso a agua caliente y fría. Debe tener acceso a una lavadora y una secadora, o si no tiene en la zona de lavado, el empleador debe facilitarle o llevarlo a una lavandería al menos una vez a la semana para que ustedes puedan lavar su ropa. Es habitual compartir, y al igual que en el otro caso, es habitual compartir el alojamiento con otros trabajadores agrícolas. Esto, lo cual significa que pueden haber muchas personas durmiendo en el mismo, en el mismo edificio o en la misma casa y que tengan que compartir el baño o la cocina con otras personas, otros compañeros. Y todas las retenciones deben figurar en el contrato de trabajo, debe ser estipulado si les hacen algún tipo de cobro, de cuánto es, y debe estar claramente estipulado en su desprendible de nómina cada vez que les paguen. Otro tema importante para trabajar es para mencionar es la discriminación en el lugar de trabajo. Entonces, el Código de Derechos Humanos de Ontario establece que los empleadores no pueden tratarle injustamente ni lo pueden discriminar por ningún tipo de condición. Es decir, no le pueden discriminar por su edad, por su raza, por su color, por su ascendencia, por su ciudadanía, por su origen étnico, por el lugar de origen, por su credo, si tiene alguna discapacidad, si tiene alguna situación familiar. No le pueden discriminar por su estado civil, incluyendo ser soltero. No lo pueden discriminar por su identidad de género o su expresión de género, por la percepción de ayudas públicas, solo en vivienda o antecedentes penales en el caso del empleo, por su género, incluidos embarazo y lactancia, o por su orientación sexual. No puede haber ningún tipo de discriminación en el lugar de trabajo y todos estos se denominan motivos protegidos. Respecto a la salud y seguridad en el trabajo, hay una ley de salud y seguridad en el trabajo que le otorga a los trabajadores tres derechos básicos. El primero es el derecho a conocer cualquier posible peligro o riesgo para su salud y seguridad que pueda existir en su lugar de trabajo o en su trabajo, en lo que usted hace. El segundo derecho es el derecho a participar. Los trabajadores pueden tener un representante de salud y seguridad o un comité mixto que les represente, que escuche sus preocupaciones o quejas y que los apoye, que apoye a los trabajadores. Y finalmente, el derecho a rechazar un trabajo inseguro si el trabajador considera que supone un peligro para la salud o para la salud de los demás, si corre peligro o está en riesgo de ser víctima de violencia por parte de otra persona en el lugar de trabajo. Todo este tipo de situaciones deben ser informadas inmediatamente al superior o a su supervisor o a su superior, y explicarle los motivos. La empresa no le puede despedir ni devolverlo a su país de origen ni tratar mal a un empleado por negarse a trabajar un trabajo peligroso. Eso significa que el empleador no puede tomar represalias contra el trabajador por ejercer sus derechos. La violencia y el acoso, ya sea tanto verbal como físico, no están permitidos en el lugar de trabajo y obviamente está amparado por la ley.
Damos la bienvenida a las personas que se siguen uniendo al taller del día de hoy. Lamentablemente ya vamos un poquito adelante, pero les menciono si tienen alguna pregunta de lo que se está mencionando, sin problema pueden abrir su micrófono, me pueden interrumpir y yo les voy respondiendo sus preguntas. Respecto a las lesiones o enfermedades laborales, entonces si un trabajador se lesiona o se enferma en el trabajo, debe primero comunicarlo inmediatamente al supervisor. Tiene derecho a recibir tratamiento médico o la opinión de un médico inmediatamente y puede tener derecho a recibir prestaciones del WSIB por sus siglas en inglés, que es el Workplace Safety Insurance Board, que es la entidad que se encarga de la seguridad en el trabajo. Entonces, ¿cómo pueden acceder a esas prestaciones en caso de que hayan sido lesionados o hayan tenido una enfermedad laboral? Deben presentar un informe sobre la lesión o la enfermedad ante esta entidad. Deben informar al médico que la lesión se produjo en el trabajo y el médico va a llenar un formulario que ellos envían directamente a esta organización como parte de este informe. Ustedes pueden encontrar los formularios en la página web del WSIB o pueden llamar al número que aparece en pantalla. Igual nuevamente, si tienen alguna situación y necesitan algún apoyo, ustedes nos pueden contactar y nosotros les podemos apoyar dándoles esta información. Seguimos con las lesiones o enfermedades laborales. Si usted se lesiona o se enferma en su lugar de trabajo, aquí nuevamente entonces tenemos los 3 puntos que deben seguir. Nos pueden contactar o pueden llamar al número que aparece en pantalla. Bueno, el siguiente tema es la finalización de la relación social, el cese de la relación laboral, y es si su empleador le despide sin causa justificada, eh, de darle un aviso previo razonable. Si usted ha trabajado por más de 3 meses seguidos o más, el empleador debe darle primero un preaviso por escrito, una indemnización en el lugar de preaviso o una combinación de ambos. Entonces, estas normas no se van a aplicar si el empleador lo despide alegando causa justa. Entonces, ¿cuál puede ser una causa justa? Una mala conducta o que haya pasado algo. Eh, creo que alguien colocó algo en el chat, pero no me aparece el mensaje. No sé si de pronto, Miguel, si tú puedes ver el mensaje, me lo puedes leer, te agradezco. Bueno, bueno, vamos. Igual si quieren, en cualquier momento pueden abrir su micrófono también y pueden hacer sus preguntas. Les recordamos, gracias Miguel, de Comunicaciones, nos recuerdan que esta presentación va a estar disponible en nuestra página web durante los próximos días, por si quieren volver a acceder a ella, de pronto con más tiempito, volverla a leer, volverla a escuchar. Recuerden, si tienen preguntas, al final va a estar toda la información de contacto para que ustedes nos puedan informar sobre sus dudas, sus preguntas y les podamos colaborar. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a hablar sobre la explotación laboral. Entonces, desafortunadamente, este tipo de explotación laboral puede ocurrir en cualquier tipo de industria o en cualquier campo. Pasa en las industrias, en las fábricas, a nivel con trabajadores de la agricultura, quienes son trabajadores sexuales, domésticos, personas que trabajan en hoteles, restaurantes, en la industria de la belleza o la construcción, que son la mayoría de las áreas en donde los trabajadores extranjeros vienen a laborar en Canadá. ¿Cuáles son esos indicadores comunes de esa explotación laboral? Que no pueden ir o salir o moverse como ellos quieren, a su antojo, que son restringidos. En ese caso es cuando los empleadores les dicen: usted en su día libre no puede salir, tiene que quedarse acá. Eso es un indicador común de explotación laboral. Cuando ustedes pueden encontrar o se dan cuenta que el trabajo no es lo que inicialmente les han prometido o inicialmente ha sido estipulado, es diferente. Cuando no les pagan muy poco o solamente les pagan a través de propinas. Otro indicador
de que están siendo explotados laboralmente es cuando tienen que trabajar jornadas excesivamente largas o cuando tienen que tener horarios inusuales y apenas reciben un pago mínimo. Cuando no reciben información, protección o entrenamiento en materia de salud y seguridad respecto a sus funciones laborales. Cuando les ofrecen viviendas que son pobres, deficientes, que no son salubres, de pronto tienen plagas en donde ustedes no tienen privacidad. Como les mencionaba en un principio, ustedes pueden compartir su lugar de vivienda con otras personas, pero no significa que de pronto en un cuarto donde usualmente pueden caber cómodamente dos, tres personas, vivan 15 o 20 personas. Eso no es lo normal y eso es un signo de explotación también. Cuando el trabajador tiene pocas o ninguna posesión personal, cuando todo le pertenece al empleador, por ejemplo. La cama, los utensilios de cocina, a veces hasta los utensilios de aseo personal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando no pueden controlar su propio dinero en términos de no recibir un desprendible de nómina, cuando solamente reciben un sobre con un dinero, pero ustedes no saben qué les están pagando, qué les están deduciendo, eso también es indicador de explotación laboral. Cuando ustedes no controlan o no tienen sus propios documentos de identificación personal, es cuando un empleador le pide a usted su pasaporte, su permiso de trabajo, le retiene la documentación, eso también es signo de explotación laboral. Cuando no les dan la oportunidad de hablar por sí mismos o no, el trabajador no puede expresarse, o cuando no puede negociar sus propias condiciones de trabajo y es forzado a recibir unas condiciones muchas veces injustas. Bueno, vamos a continuar con la parte de la trata de personas y el protocolo de Palermo. Antes de seguir acá, me gustaría saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta antes de continuar con la siguiente parte. No, no creo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué es el tráfico humano? Según el protocolo de Palermo de la ONU. ¿Cómo definen la trata de personas? Como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Eso es la definición de tráfico humano para el protocolo de la ONU. Entonces, tratando de desglosar el tráfico humano, vamos a ver tres partes. Entonces, el acto que es qué se hace, los medios cómo se hace y el propósito, para qué se hace. Voy a revisar acá el chat y nos preguntan que si va a ser grabada la sesión. Sí, claro que sí. En nuestra página web estará disponible esta presentación en los próximos días. Y nuevamente, si tienen alguna pregunta luego de verla, nos pueden contactar para que ustedes nos puedan, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, nosotros les podamos colaborar con la respuesta. Entonces, continuando con el tema de la trata de personas, como les mencionaba, es el acto, los medios y el propósito. ¿Cuál es el acto? Cuando se contrata, cuando se transporta, cuando se traslada, cuando se acoge, cuando se recibe. ¿Cuáles son los medios de la explotación del tráfico humano? Cuando hay amenaza, cuando hay coacción, cuando hay fraude, cuando hay engaño, cuando hay abuso de poder. ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Hay trabajo forzoso, hay explotación sexual, hay matrimonio forzado, servidumbre doméstica o extracción de órganos. Esos son los propósitos por los cuales ah, existe o se hace el tráfico humano. Sucede. Hay diferente tipo de tráfico, hay un tráfico humano nacional y hay un tráfico humano internacional. Entonces, el trato doméstico, la trata de personas a nivel doméstico, es cuando todo el proceso de la trata, incluida la captación, se produce dentro de las fronteras de un país y no se sale a otro país. Ya pasa a ser internacional cuando el delito de trata cruza una frontera internacional o cuando un traficante transporta a un ciudadano de un país a otro
con fines de explotación. Pero no significa que porque pase solamente dentro del país no sea considerado tráfico o trata de personas. Sí es considerado, pero tiene el término de trata doméstica cuando es dentro del país o internacional cuando cruzan la frontera. ¿Cuáles son los retos y los factores de vulnerabilidad? Entonces, cuando los trabajadores no conocen o conocen de manera limitada sus derechos, están en riesgo, son vulnerables. Cuando tampoco tienen acceso a derechos, a ayudas o a servicios. Cuando tienen miedo a buscar ayuda, cuando hay barreras de idioma. Entonces, si yo no entiendo qué me están diciendo, si yo no entiendo qué documento estoy firmando o qué contrato estoy aceptando, estoy en en un estado de vulnerabilidad. Cuando no hay permisos de trabajo, cuando hay restricciones laborales. Por ejemplo, cuando un trabajador tiene un permiso de trabajo cerrado, lo hace vulnerable a que pueda ser explotado porque el empleador sabe que la persona no puede ir a trabajar a otro lado, que se tiene que quedar a trabajar en mi empresa o en mi fábrica o en mi granja. Entonces, eso es algo que hace vulnerable al trabajador para ser víctima de explotación. Cuando hay herramientas limitadas para denunciar los abusos, cuando los trabajadores no conocen o no saben cómo denunciar esos abusos de los cuales están siendo víctimas, cuando dependen del tratante o del abusador o del empleador, en el sentido de que, por ejemplo, cuando están en Canadá, cuando no hablan el idioma, cuando no conocen a nadie, cuando no saben en qué ubicación geográfica están, donde no saben si están cerca a una organización o a alguna persona que les pueda brindar apoyo. Cuando no reconocen la situación como explotación o cuando no se identifican como víctimas o supervivientes, y pueden decir, bueno, pues a mí me contrataron para venir a trabajar en una fábrica 15 horas, entonces pues yo trabajo porque no me reconozco que estoy siendo explotado. Entonces esos son los factores que hacen a una persona vulnerable para que sea víctima de explotación o de trata. Estoy viendo en el chat, regálenme un segundito. Bueno, acá nos están compartiendo desde comunicaciones el link en donde va a estar disponible próximamente la presentación para que lo puedan guardar. Bueno, continuando con este tema, lamentablemente la explotación laboral de los trabajadores migrantes sucede aquí en Canadá. Durante la pandemia se tuvieron los siguientes hallazgos de esta explotación. El primero es que los trabajadores migrantes tienen un conocimiento limitado de sus derechos. Ellos no saben que tienen derechos sin importar su estatus, siendo solamente trabajadores migrantes, no siendo ciudadanos canadienses o residentes permanentes. Se encontró también que muchos de los trabajadores migrantes no saben que en Canadá existe la trata de seres humanos. Entonces, por eso no saben que están en riesgo o que han sido víctimas. Cuando los trabajadores migrantes se sienten frustrados por las políticas que dificultan la obtención de la residencia permanente, lamentablemente a muchos de los trabajadores los traen con la promesa de que al venir a trabajar acá en un futuro cercano o de manera inmediata van a tener una residencia permanente, pero pues al no conocer cómo funciona el sistema acá creen y pues desafortunadamente eso no es así de fácil. Otro hallazgo es que la principal preocupación de los trabajadores migrantes es la separación familiar, seguida de los bajos salarios, la discriminación del empleador y la formación en materia de seguridad. No reciben entrenamiento. Y finalmente, muchos trabajadores migrantes tuvieron acceso a las vacunas de COVID-19 durante la pandemia, pero los empleadores pusieron en peligro la seguridad de los trabajadores cuando no aplicaron otras medidas de salud pública. Esos trabajadores igual seguían trabajando y viviendo en espacios confinados donde no se respetaba el espacio personal para evitar el contagio y la expansión del virus.
Bueno, vamos ahora a pasar a hablar sobre las tendencias de la trata y explotación laboral o de mano de obra. Dentro de las prácticas de explotación habituales para el programa de trabajadores temporales extranjeros, tenemos tres tipos de abusos como grandes y otro tipo de abusos. Entonces, dentro de esos abusos mayores está el maltrato físico, que se puede ver como un maltrato físico o un abuso físico cuando obligan a los trabajadores a realizar trabajos inseguros o a trabajar estando enfermos, cuando les dan viviendas o casas inseguras, cuando viven bajo hacinamiento, que viven muchas personas en un solo lugar, cuando no hay salubridad, cuando es sucio, cuando hay pestes, cuando no hay acceso a limpieza, cuando se obliga a los trabajadores a manipular o a exponerse a productos químicos sin protección y cuando las jornadas laborales son extremadamente largas y con muy pocos descansos. Entonces, fíjense que el maltrato físico o el abuso físico no es lo que muchas personas pueden creer que no, a mí no me pegan. Sí, puede ser que a usted en su trabajo no le peguen, pero lo obligan a trabajar estando enfermo, el lugar donde usted vive no es el apropiado y demás. Entonces, todo este tipo de factores también cuentan como abuso o maltrato físico. El otro abuso mayor que sucede para estos trabajadores temporales extranjeros es el abuso financiero. Entonces, cuando, por ejemplo, trabajan en granja, no les pagan por hora, sino por la cantidad de productos que recogen, por peso. Y normalmente en el contrato se estipula que el pago va a ser por hora. Entonces, cuando se dan cuenta, llegan a lugares en donde depende de lo que recojan y la calidad de lo que recojan, de eso va a depender el pago. Eso es abuso financiero. También cuando les hacen deducciones que son injustas o que son ilegales. Entonces, no sé, cuando les descuentan, por ejemplo, por los mismos materiales que necesitan usar para trabajar. Hay algunas deducciones que son anticipos o, por ejemplo, cuando vienen de algún país que tiene algún convenio con Canadá y les descuentan también por esos, digamos, esos servicios de asociamiento entre Canadá y otros países. Eso pues es injusto que les hagan esas deducciones. Dentro de la parte psicológica o el abuso psicológico están las amenazas con deportarlos o cuando constantemente los están amenazando con que les van a despedir, que no les van a dar el empleo, que les van a quitar el empleo, que no los van a traer nuevamente o para una próxima o futura temporada, cuando los discriminan por su raza o por los demás factores que leímos al principio. Cuando el entorno de trabajo es hostil, cuando hay críticas, cuando hay falta de respeto, cuando de manera verbal les dicen malas palabras o les dicen cosas. Y también cuando tratan a los trabajadores como una propiedad, cuando los prestan de un lugar a otro o cuando los ponen a cumplir objetivos de producción que no son realistas. Cuando les dicen a los trabajadores, por ejemplo, en una granja, usted en una hora me tiene que recoger 80 kilos de producto, cuando de pronto el trabajador más rápido hace esos 80 kilos en 3 horas. Entonces, esta presión, todo este entorno también hace parte del abuso psicológico. Muchas veces también esos abusos verbales no es que sean solamente gritos, como muchas personas tienden a creer. Digamos que dentro de la experiencia trabajando con clientes, hay clientes que dicen, no, pero es que a mí nunca me gritaban. Pero es que el abuso verbal no es que te griten, es que te estén diciendo, trabaje rápido, cuando están criticando tu apariencia física, tu manera de trabajar y demás. Y dentro de otros abusos que digamos no están como claramente enfocados en estas tres áreas de la parte física, financiera y psicológica, está cuando ustedes o a los empleados, a los trabajadores les dan contratos o documentos solo en inglés o solo en francés, eh, cuando llegan y obviamente la persona no habla el idioma, cuando no les dan el tiempo libre adecuado, cuando no les ofrecen asistencia para acceder a servicios médicos o cuando no les dan la opción de ir a algún lado a comprar sus comidas o cuando no les permiten acceder a servicios esenciales, cuando son acosados, cuando son abusados sexualmente, ya sea por parte de compañeros o de supervisores.
Sobre el tema de la contratación, puede suceder en el país de origen o en Canadá. Muchas veces se usan redes sociales, agencias o reclutadores para contratarlos. Muchas veces las víctimas pagan cantidades enormes para poder llegar a trabajar. Y dentro de esas prácticas coercivas o engañosas están que les prometen una mejor vida, permisos de trabajo, residencia permanente, que pueden traer a la familia, sueldos altos, vivienda, educación, lo cual pues muchas veces es muy difícil de acceder o está restringido. El control, entonces, cuando una vez los trabajadores llegan a Canadá, pueden recibir instrucciones de presentar una solicitud de refugio. Cuando les dicen borren todos los mensajes relacionados al proceso de contratación acá, cuando les alejan en viviendas muy llenas, insalubres, cuando les cobran alquileres mensuales muy altos, cuando les retienen los pasaportes, cuando los ponen a hacer otro tipo de cosas porque están en deuda con el empleador o con el reclutador, cuando utilizan tácticas para que la víctima tenga miedo o el empleado tenga miedo por el traficante o las autoridades, cuando le hacen amenazas directas o indirectas a la familia o le mencionan que tienen conexiones con grupos subversivos en el país de origen o cuando los llevan a zonas remotas con acceso limitado a los servicios o a la información, o cuando les limitan la capacidad de moverse libremente. Dentro de los trabajos forzados en la trata de personas, lo que les mencionaba pasa en diferentes áreas: agricultura, hostelería, limpieza, jardinería. Puede coincidir con el tráfico sexual o el trabajo sexual. El empleador no les paga directamente o a menudo no les paga nada. Cuando las víctimas sienten que no tienen opción de abandonar el trabajo, que dependen de esos ingresos o simplemente tienen miedo, no saben a quién recurrir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, lo voy a leer rápidamente. Es una persona reclutada en México a través de una agencia de viajes que le ofrecía pues, buen pago, vivienda, permisos de trabajo en Canadá. El traficante tenía contactos en México con esas agencias. Las víctimas pagaban elevados cargos para venir a Canadá y asegurar el trabajo, y cuando ellos llegaban les decían que tenían que pagar para que les recogieran en el aeropuerto, que tenían que pagar por anticipado el primer y el último mes de alquiler y que tenían que entregar sus pasaportes como seguros. Luego de eso les llevaron a un alojamiento donde compartieron habitaciones y colchones inflables con otros trabajadores. Habían algunos que ni siquiera tenían un colchón para poder dormir. Les dijeron que no podían cocinar en la casa, que debían pagar los alimentos y se les asignó un trabajador para cocinar. El traficante los colocó en diferentes trabajos en diferentes áreas y les pagaba después de hacerles muchas deducciones, y por eso obviamente solamente ellos quedaban con poco dinero los empleados, ¿no? Durante el mes. El traficante alardeaba de su riqueza, su influencia y sus contactos en el país, diciendo que nadie podía traicionarla, y le infundía miedo a los trabajadores. Y los trabajadores tenían miedo de salir de su vivienda, ya que les dijo que si salían, el CBS, que es los agentes fronterizos, los iban a capturar y se los iban a llevar si los descubrían nuevamente a su país de origen. Y la traficante era verbalmente abusiva, controladora y agresiva, especialmente cuando estaba ebria. Entonces, ¿qué pueden hacer si ustedes o conocen a alguien son maltratados o explotados? Existe la opción de un permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Esto solamente aplica para trabajadores que tienen un trabajo, un permiso de trabajo cerrado con el EMIA. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos trabajadores están con ese permiso cerrado, si son víctimas de abuso laboral en el lugar de trabajo, pueden aplicar a un permiso de trabajo abierto, que se llama permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Es un permiso temporal y les permite mantener el estatus de trabajador y poder trabajar, y de tener tiempo para encontrar un nuevo empleador con el EMIA para obtener otro permiso cerrado y poder permanecer en Canadá. Entonces, ya como les comentaba, el tipo de abusos, esos son considerados como abusos laborales para inmigración, y son el maltrato físico, el abuso sexual, maltrato psicológico, financiero y demás. Entonces, esos abusos deben probarse cuando nosotros hacemos ese apoyo. Nosotros debemos probar evidencias, y por eso se les pide a los trabajadores que siempre lleven registro de todo lo que pasa. Entonces, en tal fecha pasó tal cosa, tal día me pasó tal otra,
Pueden anotar eso con fechas, nombres de los implicados, guardar los recibos de nómina, copia del contrato, si tienen algún tipo de comunicación escrita con el empleador o todas las pruebas que sirvan se deben reunir para hacer más fuerte esa aplicación. La duración de este permiso es normalmente de 1 año, no se puede renovar, es una solución temporal para quienes hayan sido víctimas de explotación laboral. No es un documento de viaje, por lo cual no se le permite, si sale, volver a ingresar al país, solamente la autorizará a trabajar en Canadá. Debe solicitarse antes de que se le venza el permiso de trabajo cerrado. Si ya el permiso de trabajo cerrado se venció, no se puede optar a esta opción. Posiblemente inmigración le puede hacer una entrevista antes de tomar una decisión. Esta aplicación no tiene ningún costo. Si tiene cónyuge o dependientes mayores de edad, también pueden ser elegibles para un permiso de trabajo abierto. Nosotros ayudamos, hay otras organizaciones también que los ayudan en este caso con el tema de la preparación y la tramitación de la solicitud. Se les autoriza a trabajar con cualquier empleador, no requiere el NIA. Ustedes son libres de cambiar de empleador, de trabajo, mientras el permiso de trabajo esté válido. Y se necesita una narrativa detallada, que es lo más importante, con pruebas. ¿Cuáles son los límites de estos permisos de trabajo abiertos para trabajadores vulnerables? Es que si hay incoherencia en las pruebas de malos tratos que se aceptan, si los funcionarios no aplican las directrices de forma coherente, pues tiene un periodo de tiempo corto, son solamente 12 meses, 1 año, solamente está disponible para quienes tienen un permiso de trabajo válido, vinculado, requiere que la persona o la víctima se vincule a un nuevo empleador una vez que vuelva a encontrar trabajo, lo cual lo puede hacer nuevamente vulnerable a que sea explotado nuevamente. Y a veces la explotación no se ajusta con la definición de abuso. Entonces, para las personas que han sido víctimas de la trata de personas, hay una opción que es la TRP, por su sigla en inglés, que es una residencia temporal. Comenzó en 2006, está disponible para las personas que han sido víctimas de trata de personas. La pareja y los hijos de la persona también pueden recibir esta residencia temporal si al momento de hacer la aplicación se encuentran en el país. Y junto a esa TRP, ustedes reciben permiso de trabajo. En algunos casos cubre salud. Pueden solicitar un permiso de estudios. El problema es que va a tener un tiempo largo de trámite. Hay muchas veces incoherencias en las admisiones y en las negaciones. Los funcionarios de inmigración no aplican las directrices de manera coherente o de manera igual con todos los casos. Hay que pagar por esto. Muchas veces esas tasas de aplicación son costosas. La entrevista en muchos casos puede ser difícil para la persona que ha sido víctima, el trabajador que ha sido víctima, y, y la manera en que proceden no tiene en cuenta el trauma de la víctima. Esta TRP es de una duración corta. La víctima a veces no es considerada víctima por tráfico humano y solamente le pueden decir que es testigo. No hay derecho de reagrupación familiar, es decir, que si la familia se encuentra en otro país no la pueden traer. Es un camino muy difícil para llegar a una residencia permanente y el IRS se consulta automáticamente con los agentes fronterizos para ver si existe algún riesgo en la solicitud. También se puede hacer una queja, un reclamo con el Ministerio de Trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a poner estas quejas o estos reclamos cuando no se les han pagado sueldos. Este trámite se puede hacer por internet. Hay organizaciones que apoyan en español para hacer este tipo de reclamos y quejas. Y si ganan, el empresario tendrá que pagarle los salarios que le deben. Y si el empleador incumple alguna ley laboral, también se puede representar que el Ministerio de Trabajo haga una investigación y ponga multas e indemnizaciones y sanciones a ese empleador. ¿Cuáles son, ¿cuáles son esos soportes adicionales? Entonces, cuando tenemos un sobreviviente o alguien que ha sido una víctima de manera individual, hay apoyos para empleo, vivienda, para acceder con un apoyo legal, para el apoyo para asentarse, un apoyo migratorio, apoyo legal, apoyo para tratar el trauma, un tratamiento psicológico, apoyo médico, al igual que de empleo.
¿Cuál es la idea? Poder romper ese ciclo de que las personas trabajan solas, aparte, que tienen información limitada sobre los apoyos, que hay barreras de idioma, que hay un poco acceso a los servicios del gobierno. Entonces, no lo haga. Reaccionar de manera verbal o física para comunicar un disgusto o conmoción. Esto es más que todo para quienes son prestadores de servicios con personas que han sido víctimas de la trata de persona o del abuso laboral, explotación laboral. No discutan los hechos o comenten la motivación. Inicialmente la idea es escuchar a quienes han sido víctimas. Hay que esperar a que la persona reconozca que su situación es de explotación o que se ve a sí misma como una víctima que necesita ser rescatada. Asumir la responsabilidad exclusiva de satisfacer las necesidades de la persona o de la víctima. Conocer otras fuentes de apoyo y no se debe hacer promesas que no pueden cumplir nunca. Como prestadores de servicios debemos prometer a nuestros clientes, sí, usted con esto va a tener una residencia o va a poder traer a su familia o demás, cuando no se puede cumplir por nuestra parte. ¿Qué sí pueden hacer los prestadores de servicios? No juzgar, escuchar, no hacer suposiciones. Compruébese a sí mismo, está tenso, se resiste, se siente incómodo con el tema. Siempre hay que creerle a las víctimas, preguntarles si se sienten inseguros, qué les daría seguridad, darles la opción de elegir y no controlar la conversación. Y hacerles saber que si no tienen la respuesta, con su permiso, va a buscar otros apoyos que le puedan servir. En el FCJ nosotros buscamos oportunidades de promoción, recursos, eh, defender los derechos. Tenemos por parte de la red de migrante, hacemos parte o estamos apoyando la campaña de Estatus para Todos. Acá está el link. Ustedes pueden conocer más de esta campaña, se pueden unir a esta, es de manera confidencial. Estamos también involucrados con la campaña de que sean otorgados permisos abiertos de trabajo para todos ahora. También está la acción del Centro de Acción para quienes vienen a trabajar como cuidadores. También está el Centro de Acción de Trabajadores, de Justicia para Trabajadores Migrantes, la Alianza Juvenil en contra del Tráfico Humano, al igual que el Centro Femenino contra el Tráfico de Personas. Aquí tenemos todos nuestros contactos, también pues pueden encontrar toda la información en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Y entonces para finalizar la presentación, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, de igual manera, les recuerdo a los asistentes, si en este momento no tienen alguna pregunta, nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden contactar y nosotros pues estamos más que dispuestos a... Hola, Hola, ¿cómo estás, Rosana? hola, bien, muy bien. Acabo de llegar a Canadá y mi nivel de inglés está de 1 al 10 como en un 8 o 9 Sí. y apenas tengo 3 semanas y mi duda es que si puedo conseguir un permiso de trabajo. Listo. Nosotros, bueno, voy a hacer la aclaración, nosotros no somos abogados de inmigración, ni somos Ya, consejeros de inmigración. Digamos que en tu caso ya nos tocaría ver en qué estatus estás, cómo puedes tú acceder. Si tú dices, no, yo quiero acceder a un permiso de trabajo, usualmente si de pronto ustedes están como visitantes, están ajá, con un permiso de visitante que está válido, se encuentran sí, con un estatus, ustedes pueden recurrir a buscar un empleador con un LMIA, es decir, un empleador que los contrate con un permiso de trabajo cerrado, pero nuevamente esto los hace vulnerables a ser víctimas de explotación laboral, porque obviamente al tener ustedes un permiso de trabajo cerrado, ustedes solamente están autorizados a trabajar con ese empleador. Y así como hay empleadores buenos, hay empleadores que abusan de esta condición y pueden, digamos, hacerte víctima de esa explotación laboral, que era lo que veníamos hablando en la presentación. Entonces, hay una página, hay recursos en la página, en páginas oficiales del gobierno. Hay una que se llama Jobs Bank, creo que es, para que ustedes puedan ingresar. Pueden mirar en otras provincias qué opciones laborales hay, dependiendo su nivel de inglés, su experiencia laboral, sus estudios, pero eso sí ya lo hacen directamente con los empleadores.
¿Cómo puedo tener una cita con ustedes? ¿Será Nosotros, posible? nosotros tenemos atención, orientaciones, recepción de nuevos clientes los días lunes. En nuestra oficina estamos ubicados aquí en Toronto, en el 208 Oakwood Avenue. Nuestra dirección está también en la página web del fcjrefugeecenter.org. Ok, Ustedes pueden venir los días lunes de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Atendemos por orden de llegada dependiendo su situación. Va a haber una persona que les toma sus datos y dependiendo lo que necesiten los va a ubicar con un trabajador disponible. gracias. Cuando los días lunes, por alguna razón, acá, si puedes mirar el chat, está la página del Job Bank, que es la página de Canadá, con el banco de trabajos. Ahí está el link para que lo puedas de pronto guardar. Em, entonces tenemos esa opción para recibir clientes nuevos y colaborarles con sus preguntas ya a nivel individual. No sé si de pronto de esa manera respondo tu pregunta. Sí, claro, Sí, sí. perfecto. Si No, los días no veo el link. en No el lo chat, si abres el chat, está en el chat. En el chat de la reunión encuentras el link. veo. Entonces, les mencionaba, si el día lunes llega a ser festivo o nos encontramos cerrados, el día en que pueden venir es el martes, o sea, el otro día. Nuevamente 9:30 de la mañana, 2 de la tarde. Entonces, por ahora no hay festivos pronto, entonces por ahora pueden asistir los lunes en caso de que quieran asistir a nuestra oficina para que podamos tener una, puedan acceder a una cita. Bueno, por acá me están indicando nuestro tiempo ha finalizado. Quiero saber si de pronto alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, ya acabo de revisar el chat. Gracias, gracias a ustedes. No, ustedes muchas gracias por la participación. Recuerden que próximamente estará la grabación de toda la presentación y nos pueden contactar por nuestros diferentes medios en caso de tener preguntas adicionales. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un muy buen día. Recuerden, mi nombre es Diana Caipa, trabajadora de apoyo en el área antitráfico humano. Feliz día.